iniciemos la grabación. Adelante. Bueno, ahora vamos a ver las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Siguiente diapositiva, por favor. Como primera instancia tenemos las complicaciones oftalmológicas. La primera es la retinopatía diabética, la cual es una de las posibles complicaciones de la diabetes y pues es una de las principales causas de ceguera en los países desarrollados. Esta se produce cuando pues la diabetes daña los pequeños vasos sanguíneos que pues irrigan a la retina y que, como sabemos, pues es el tejido sensible a la luz que se sitúa en la parte posterior del ojo. De esta tenemos dos categorías, que es la no proliferativa, que esta representa pues una etapa inicial del compromiso de la retina a causa de la diabetes y se caracteriza por cambios de hemorragias y edemas retinianos. Durante esta etapa, pues los capilares retinianos presentan fugas de proteínas, lípidos o eritrocitos hacia la retina. Y también tenemos la proliferativa, que esta pues implica el crecimiento de nuevos capilares y de tejido fibroso dentro de la retina y hacia el interior de la cámara vítrea. Esta tiene como consecuencia la oclusión de los vasos pequeños, lo que provoca una hipoxia retiniana y a su vez esto estimula la regeneración de nuevos vasos. También tenemos lo que son las cataratas, que esta es una condición que afecta el ojo y que causa opacidad del cristalino. La catarata subcapsular se desarrolla en los pacientes con diabetes tipo 1. Esta puede aparecer de manera súbita y tiene una correlación significativa con la hiperglucemia de la diabetes descontrolada. Podemos observar que este tipo de catarata tiene un aspecto floculado o de copos de nieve, como comúnmente se dice, y se genera justo debajo de la cápsula del cristalino. La catarata senil representa un cambio esclerótico del núcleo del cristalino. Y por último, de complicaciones, pues, las más comunes de complicaciones oftalmológicas, tenemos al glaucoma, que esta es una enfermedad ocular que se caracteriza por la pérdida de visión como consecuencia de un daño de un nervio óptico secundario. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos las complicaciones renales. Primero tenemos la nefropatía diabética, que esta es una complicación grave. Esta se relaciona con la diabetes tipo 1 y 2. También la podemos conocer como enfermedad renal diabética. Esta enfermedad, aproximadamente el 25% de las personas con diabetes sufren de ella con el paso del tiempo. La nefropatía diabética afecta la capacidad de los riñones para realizar su trabajo habitual de eliminar los productos de desecho y el exceso de líquido del cuerpo. La mejor manera de prevenir o retrasar esta enfermedad es mantener un estilo de vida saludable y tratar la diabetes y la presión arterial alta. Bueno, yo investigué y según un libro que leí, la hemodiálisis ha tenido un éxito en este tratamiento. Y como segunda complicación tenemos la papilitis necrosante. Esta complicación es poco común, pero sí se llega a presentar. Esta se caracteriza por fiebre, dolor en el costado, expulsión de tejido esfacelado de las papilas renales en la orina. Y esta se trata con la administración intravenosa de los antibióticos que pues, administra el médico. También tenemos la descompensación renal posterior al uso de contrastes radiológicos. Pues aquí el uso de medios de contraste radiológicos en pacientes diabéticos con una depuración reducida de creatinina se ha asociado con la presentación de insuficiencia renal aguda. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos con las complicaciones neurológicas.
Tenemos la neuropatía periférica, que pues esta es polineuropatía, también llamada polineuropatía simétrica distal, que es el tipo más común de neuropatía. Esto por lo general es causada por un mal control de azúcar en la sangre. Esta afecta a las piernas y a los pies. Los síntomas pues es el hormigueo, el ardor y el entumecimiento. También tenemos la neuropatía periférica aislada, que esta es la afectación de la distribución de un nervio único o de varios nervios. Se caracteriza por un inicio repentino de la subsiguiente recuperación de toda o la mayor parte de la función. Esta pues, neuropatía se atribuye a la isquemia vascular o a los daños causados por traumatismo. También tenemos la neuropatía diabética dolorosa, que esta es la hipersensibilidad al tacto ligero, y pues en ocasiones podemos presentar dolor ardoso intenso. Esto se lleva a cabo más en la noche, que puede volverse física y emocionalmente incapacitantes. Por otro lado, también tenemos la neuropatía autónoma. Esta es del sistema nervioso autónomo. Es común con pacientes de larga duración y puede representar un problema clínico desconcertante. Es un grupo de síntomas que ocurre cuando hay daño a los nervios que controlan las funciones corporales. Estas funciones incluyen la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la transpiración, la evacuación de los intestinos y de la vejiga y pues la digestión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos las complicaciones cardiovasculares. La primera es la cardiopatía. También se le denomina arteriopatía coronaria. Esta es una enfermedad progresiva del miocardio o del músculo cardíaco. Esta se da a través del estrechamiento de los vasos sanguíneos, que pues, son los que suministran la sangre y el oxígeno al corazón. En la mayoría de los casos, pues este músculo se debilita y es incapaz de bombear sangre al resto del cuerpo. Tenemos la enfermedad vascular periférica, que este es un problema circulatorio frecuente en la que las arterias estrechadas pues reducen el flujo sanguíneo a las extremidades. Cuando se padece esta enfermedad, las piernas o los brazos, es más común en las piernas, pues no reciben el flujo sanguíneo suficiente para satisfacer la demanda. Y pues esto obviamente nos lleva a dolor de piernas, que esto sería un síntoma muy característico. También esta enfermedad es muy probable que sea un signo de una acumulación de depósitos grasos en las arterias. Esta afectación puede reducir el tamaño de las arterias y disminuir el flujo de la sangre de las piernas y pues de los brazos, pero como lo mencioné antes, es más común en las piernas. A menudo se puede tratar esta enfermedad con éxito si se realiza ejercicio, si se sigue la dieta saludable y pues en pacientes que consumen tabaco es muy importante dejarlo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos con las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Creo que te saltaste una. Antes de que empecemos con las complicaciones agudas, doctores, es muy importante que al momento que nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes tipo 2, es importante enviar al paciente o revisar el fondo de ojo o enviarlo a oftalmología, porque muchos pacientes ya debutan o ya se diagnostican ya cuando tenemos la retinopatía o las cataratas. Puede ser incluso el primer síntoma. No sabemos cuánto tiempo previo empezó a cursar ya con la diabetes, y que probablemente ya tienen años, y que bueno, a veces la manifestación de
De ellos, la más importante es la visión borrosa, y ya cuando los revisamos nos damos cuenta que tiene algún grado de retinopatía. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes, lo primero es revisar fondo de ojo y o enviarlo a oftalmología para descartar alguna complicación oftalmológica. Al mismo tiempo, es importante pedirle las proteínas urinarias, la microalbuminuria, al momento de hacer el diagnóstico, porque estos pacientes pueden estar ya cursando con falla renal o bien con insuficiencia renal. Lo que mencionaba su compañera en relación a la hemodiálisis. Estos pacientes habitualmente son pacientes que al sistema de salud salen muy caros, porque son pacientes que se les tiene que manejar. Inicialmente son diálisis peritoneal. Si esto no funciona o hay el recurso, está la hemodiálisis. Sí, ya hay muchas formas de cómo manejar a estos pacientes en su domicilio. Entonces, aquí es importante prevenir que se progrese la enfermedad. Por eso, al momento del diagnóstico, hacerle su microalbuminuria en una orina al azar. Y la otra complicación que mencionaba su compañera, que es el pie diabético, que también es una de las más comunes, pedirle al paciente que se revise los pies. Ahora, de las neuropatías también, no siempre el paciente va a llegar con las manifestaciones clásicas de la diabetes. Muchas veces llegan a acudir con el médico por impotencia sexual, otras veces por dolor en las piernas, otras veces por alguna alteración gastrointestinal. Entonces, bueno, aquí es importante que cuando tengamos alguna complicación o cuando tengamos algún paciente que tiene factor de riesgo para diabetes, tomemos por lo menos nuestra glucosa al azar y pedirle una glucosa plasmática. Si nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes, de inmediato ver si tiene alguna comorbilidad, que eso lo podemos hacer en el consultorio, como es la hipertensión, o si tiene alguna complicación crónica microvascular, que las microvasculares son retinopatía, neuropatía y nefropatía. O bien también estos pacientes pueden cursar con alguna afección cardíaca, alguna enfermedad cerebrovascular o alguna afección de insuficiencia arterial periférica. Estas van a ser complicaciones macrovasculares. Entonces, la clasificación de las complicaciones crónicas se dividen en macrovasculares y microvasculares. Entonces, muchas ocasiones estos pacientes pueden debutar incluso con un infarto agudo al miocardio. Nunca se dieron cuenta que tenían hiperglucemias y pues llevó a un deterioro de las articulaciones o alguna de las otras complicaciones que ya hemos mencionado. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda de complicaciones crónicas, doctores? Sí, Jessica. Disculpe, es que a mí no me quedó muy claro qué era la neuropatía periférica. Ok, doctora, se regresa a la diapositiva y nos explica, por favor, lo de la neuropatía. Ajá. Bueno, la neuropatía periférica, como lo mencioné, es causada por un mal control de azúcar en la mayoría de los casos. Esta es una afectación en las piernas y en los pies, que pues comúnmente los síntomas incluyen hormigueo, ardor y entumecimiento. Bueno, de aquí nos dividimos en polineuropatía,
que pues quiere decir lo mismo, que es la neuropatía periférica. Y de esta se deriva la neuropatía periférica aislada, que pues es la afectación de la distribución de un nervio, o en su defecto pueden ser varios nervios. Esta se caracteriza por un inicio repentino pues, de toda la función, o de la mayor parte de la función. También existe la neuropatía diabética dolorosa, que pues cuando tú tocas al paciente, aunque sea un tacto ligero, puede presentar un dolor que le arde y que le duele al mismo tiempo, que es muy intenso y que pues esto generalmente sucede en las noches. Ajá, bueno, generalmente yo entendí que una neuropatía periférica pues en realidad es solo en una zona, que pues comúnmente pues se caracteriza por hormigueo y ardor, y ya de esto se derivan las otras dos que mencioné, pero eso ya depende del grado de qué tanto sea el ardor y el dolor. Gracias, doctora. Bueno, sí, efectivamente, como les mencionó su compañera, esta complicación es una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes con diabetes. Y aquí lo que se va a dividir en dos, que es la neuropatía periférica y la neuropatía autónoma. Y acuérdense, ¿dónde tenemos nervios? En todo el organismo. Entonces, estos nervios se van, o estas fibras nerviosas, se van a ir deteriorando progresivamente, ¿sí? Y esto va a causar, puede causar pérdida de la sensibilidad distal, es decir, no va a sentir el paciente dolor por afección de todos esos nervios periféricos, y eso es lo que comúnmente conocemos como pie diabético. Entonces, cuando el paciente se lesiona, no siente dolor. Cuando ellos incluso utilizan un calzado apretado, ollas, o les empieza a dar dolor en ciertas partes de los pies. En el caso de los pacientes con diabetes, con esta complicación, ellos no tienen esa sensación dolorosa. Por lo tanto, si ellos no revisan sus pies de manera continua, pues pueden presentar lesiones que poco a poco van a ir progresando hasta presentarse con una úlcera, un proceso infeccioso, una complicación que incluso le puede llegar a causar amputación del pie. Ahora, el otro tipo de lesiones que también es importante en estos pacientes son las neuropatías dolorosas. Aquí las manifestaciones más importantes, dependiendo de la fibra que dañe la elevada glucosa, la hiperglucemia, va a ser las manifestaciones que van a presentar. Por ejemplo, pueden llegar a presentar dolor, y el dolor va a ser de acuerdo a la localización de los dermatomas. Entonces, muchas de las manifestaciones, y sobre todo en la noche, que es cuando más se manifiestan, si son en los pies, habitualmente son en la zona del calcetín. El dolor dicen, es que siento, y la manifestación que dicen los pacientes, siento como si tuviera el calcetín apretado, o en guantes. Esas son las más comunes, o pueden llegar a presentar algún otro dolor, les mencionaba yo, dependiendo del nervio afectado, en relación a los dermatomas. Otra cosa que también igual se me pasaba, en los pacientes con diabetes tipo 1, nosotros tenemos que empezar a pedir los estudios de estas complicaciones posterior a 5 años de que hayan debutado con la enfermedad. Entonces, a los pacientes con diabetes tipo 2, al momento que nosotros hacemos el diagnóstico, empezamos a pedir los estudios para precisamente prevenir que presenten complicaciones crónicas. Y en los pacientes con diabetes tipo 1,
ya que tenga 5 años de evolución es cuando nosotros tenemos que empezar a enviarlo a oftalmología, pedirle sus proteínas en orina, sí, para que descartar que no vaya a presentar un daño renal, oftalmológico. Y bueno, la recomendación siempre desde un principio se les hace de los pies, ¿no? Pero ya es el momento en el que se esperan que puedan presentar este tipo de complicaciones. Estefanía. Lo de la hipersensibilidad al tacto ligero, ¿era otra complicación de la neuropatía o es un síntoma de neuropatía autónoma? Es un síntoma de la neuropatía diabética dolorosa. Es de la neuropatía periférica, pero esta se divide en dos dependiendo qué síntomas presenten. Y lo del tacto ligero, lo asociamos a neuropatía diabética dolorosa. Olvera Telles. Sí, doctora, solamente es una duda. Todo esto se puede prevenir bueno, tratando la diabetes, pero cuando ya están estas complicaciones, ¿ya lo tenemos que direccionar hacia un especialista o también se trata, o sea, lo tratamos nosotros? De hecho, el tratamiento de la diabetes es un manejo multidisciplinario. No necesariamente necesitas esperarte a que presenten las complicaciones. Aquí es importante la participación del nutriólogo, idealmente de rehabilitación para que se les indique qué tipo de ejercicio deben de utilizar, del internista, del endocrinólogo, cuando se hace el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, el que coordina todo esto es el médico de familia o el médico general. O sea, el médico general es el que le da seguimiento, pero va a requerir algunas opiniones o algunas interconsultas para el manejo de estos pacientes. Ahora bien, cuando ya llegan a presentar alguna complicación, que bien puede ser por un mal manejo del médico o bien puede ser por un mal apego del paciente. Acuérdense cuando vimos el tratamiento del paciente con diabetes, dijimos que el paciente debe de estar empoderado de su enfermedad. Y también tenemos nosotros objetivos terapéuticos, objetivos control, en donde vamos nosotros a dar seguimiento para ver cómo va el control de su glucemia. Y uno de los estudios que debemos de pedir de manera trimestral es la hemoglobina glucosilada. Ese nos va a ayudar mucho. Y el paciente, pues bueno, tenemos que enseñarle cuándo debe de tomarse sus glucemias, dependiendo si el tipo de medicamento que esté utilizando, se puede él estar tomando sus glucosas capilares. Y también darle seguimiento en relación al manejo de del colesterol, de la hipertensión, de todo lo que conlleva un manejo integral de estos pacientes, precisamente para evitar que presenten alguna complicación crónica. Una vez que el paciente presenta una complicación crónica, puede ser, o mejor dicho, es discapacitante. Por ejemplo, lo más común que ingresa a los servicios de urgencias y a los pisos de medicina interna son los pacientes con insuficiencia renal secundaria a diabetes mellitus. Al servicio de cirugía son las amputaciones secundarias a pie diabético por una diabetes mellitus descontrolada. Entonces, esto, dependiendo de la edad del paciente, y pensemos que un paciente tiene 40 años, se le hizo el diagnóstico, no se dio seguimiento y no se dio tratamiento de manera oportuna y llegó a presentar un pie diabético que tuvieron que amputarlo. A los 45 años este paciente va a tener una amputación estando este paciente en la edad productiva.
Entonces, esto implica mucho problema, tanto a nivel de la familia como a nivel nacional, por todos los gastos que conlleva el tratamiento de un paciente con diabetes mellitus y una complicación crónica. Ok, Olvera, ¿tiene duda? Sí, ya nada más estoy rápida. Y por ejemplo, bueno, como ya está siendo más común la diabetes en niños, estas complicaciones llevan tiempo, ¿verdad? O sea, no son comunes, por ejemplo, en pacientes pequeños. Sí, doctora, sí, dependiendo de la edad en la que hagan el diagnóstico, por ejemplo, usted puede tener un paciente con diabetes. Yo, el paciente más pequeño que he visto con diabetes tipo 2, sí, es de 8 años. Entonces, si nosotros no tenemos un control adecuado y seguimos con hiperglucemias, hemoglobinas glucosiladas elevadas, microalbuminuria alta, este paciente en 5 años o quizá un poquito más va a presentar una complicación crónica que puede causarle una amputación del pie o una insuficiencia renal o una ceguera por retinopatía. Entonces, sí es muy importante que nosotros le demos seguimiento a este tipo de pacientes con diabetes tipo 2. En cuanto nosotros hacemos el diagnóstico, empezamos a ver que no haya una complicación crónica, que no esté ya debutando con su diabetes y una complicación crónica. Si no ha presentado una complicación crónica, darle un estricto seguimiento para que no la vaya a presentar y en caso de que la presente, mandarlo de manera oportuna, pues para tratar de parar que vaya progresando esta complicación. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, es algo más súbito. Entonces, prácticamente ellos no debutan con una complicación crónica. Sin embargo, a través del tiempo, si nosotros no llegábamos a un control estricto, si no educamos a nuestro paciente, si no lo empoderamos, en 5 años él va a tener una complicación crónica. O sea, esto de los 5 años es algo teórico, ¿no? Porque puede ser antes o puede ser un poquito después, pero en términos generales, eso es lo que mencionan los libros. Va a depender mucho de cada paciente. Estefanía, y ya seguimos con los demás. Doctora, no es el tema como tal, pero ¿la diabetes tiene alguna forma de curarse? No, la diabetes no se cura, la diabetes se controla. Actualmente han estado saliendo algunos estudios en relación a los beneficios que tiene el ejercicio y la pérdida de peso, que si nosotros continuamos con esos hábitos adecuados, una buena alimentación, un ejercicio adecuado, podemos controlar y llegar a valores óptimos de la glucosa a valores normales. Sin embargo, pues un paciente una vez que se diagnostica con diabetes, tenemos que darle seguimiento aunque tengamos un adecuado control de su glucosa. Entonces, la diabetes, doctores, hasta el momento no hay un tratamiento que la cure como tal. Entonces, tratar de darle seguimiento y continuidad a estos pacientes para que no vayan a presentar una complicación crónica o una complicación aguda que ahorita vamos a ver que les puede causar tanto discapacidad como la muerte. Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir ahora con complicaciones agudas, si no tienen dudas. Bueno, me hizo falta la anterior. ¿Le puedes regresar 2, por favor? Ajá.
Aquí de complicaciones crónicas nos faltaron las complicaciones óseas y articulares. Aquí primero tenemos la queiroartropatía diabética. Este es un síndrome pues, de rigidez progresiva crónica de la mano. Es secundaria a la contractura y estiramiento de la piel sobre las articulaciones, y esta se caracteriza por la incapacidad de pegar las palmas de las manos contra la superficie plana. Podemos ver aquí la imagen, ahí se ve claramente cómo se ve. También tenemos las contracturas de Dupuytren, que consisten en el engrosamiento nodular y contractura de la fascia palmar, lo que produce contracciones de flexión de los dedos. Esta puede presentarse en ausencia de diabetes, pero es más común pues, los que sufren este padecimiento. Y por último tenemos el síndrome del túnel carpiano, que se genera cuando el nervio mediano se comprime dentro del túnel carpiano. Esta es una complicación más común en personas con diabetes, en especial aquellas que también pues, llegan a padecer de queiroartropatía diabética. Esto investigué y se presume que se debe a la glucosilación del colágeno y de otras proteínas del tejido conectivo. Y ya por último tenemos también algunas infecciones, pero estas son muy inusuales, que pues casi no se llegan a presentar. Siguiente diapositiva, ahora sí, por favor. Bueno, ahora sí pasamos con las complicaciones agudas. En primer lugar tenemos a la cetoacidosis diabética, que esta es una afección que pone en riesgo la vida y afecta a las personas con diabetes. Ocurre cuando el cuerpo empieza pues, a descomponer las grasas demasiado rápido. El hígado convierte la grasa en un impulso llamado cetona, que hace que la sangre se vuelva ácida. Tenemos como signos y síntomas la aparición de la cetosis diabética. Por lo general se ve precedida por un día o más de poliuria y polidepsia, asociada con fatiga marcada, náuseas y vómito. Esta es causada por la producción de insulinas en el cuerpo, que pues cuando la glucosa se ve baja, no puede llegar a los glóbulos para ser utilizados como impulsor. El hígado fabrica una gran cantidad de azúcar en la sangre y el cuerpo descompone la grasa demasiado rápido, como ya se había mencionado. Algunas veces esta complicación es el primer signo de la diabetes tipo 1 en personas que aún no han recibido el diagnóstico correcto. Y pues ya, comúnmente también se presenta con los que ya han sido diagnosticados. Las personas con diabetes tipo 2 también pueden presentar esta complicación, pero es menos común y menos agresiva. Usualmente se desencadena por un nivel de azúcar descontrolado en la sangre por un largo tiempo, pasar por altas dosis de medicamentos o una enfermedad o alguna infección grave. Es la sustitución de líquidos, que se recibirán líquidos ya sea por vía oral o intravenosa, hasta que se esté rehidratado, ya que los líquidos sustituirán lo que hayas perdido por haber orinado de forma desmesurada, y pues esto nos ayudará a diluir el exceso de glucosa en la sangre. También otra cosa que podemos hacer es la sustitución de electrolitos, que pues los electrolitos son minerales como el sodio, el potasio y el cloruro, que se encuentran en la sangre y conducen una carga eléctrica. La falta de insulina puede pues disminuir el nivel de varios electrolitos en la sangre. Esto pues el médico los va a administrar por vena para mantener el correcto funcionamiento del corazón, de los músculos y de las neuronas. Y pues como sabemos también podemos hacer la terapia con insulina, ya que esta revierte los procesos que genera la cetoacidosis diabética. Además de líquidos y electrolitos, recibirás terapia de insulina en general, pues como se mencionó, por medio de la vena. Después tenemos la hiperosmolar hipoglucémico. El estado hiperosmolar hipoglucémico es una condición médica grave que A ver, se produce cuando... doctora,
lea bien su diapositiva o vea, no está dominando el tema. Entonces, si no lo estudió, y no sé de dónde sacó esa información. Si no estamos hablando aquí de hipoglucemia, estamos hablando de hiperglucemia, tanto en la cetoacidosis diabética como en el estado hiperglucémico hiperosmolar. Sí, ahí sí me equivoqué, perdón. Entonces, bueno, vamos a continuar. Bueno, el estado hiperosmolar hiperglucémico es una condición médica grave que pues, se produce cuando el nivel de azúcar en la sangre pues, sube mucho. El cuerpo elimina el exceso de azúcar por la orina. Esto puede causar que pues, la persona se deshidrate gravemente. Y pues es una afectación que puede ser con personas con diabetes tipo 1 o tipo 2, pero esta sí es más común con personas con diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que causa este estado? Generalmente pues se produce como una consecuencia de otras enfermedades o condiciones que, como ya se había mencionado, pues hacen que se suba la sangre que se suba el azúcar a la sangre, perdón. Como pues puede ser no tomar la insulina o el medicamento para la diabetes, como se le haya indicado. Algunas infecciones, como la pulmonía y las infecciones de las vías urinarias. También puede ser por derrame cerebral o ataque cardíaco. La apendicitis o la pancreatitis. También puede ser causada por ciertos medicamentos como los diuréticos, los esteroides y los beta bloqueantes. Y pues es más común que esto pase también con los pacientes que llegan a abusar del alcohol. Los signos y los síntomas por lo general se desarrollan a lo largo de varios días o semanas. Y pues los signos o síntomas más frecuentes es la orina con frecuencia. Podemos tener más sed que de costumbre o presentar boca seca, visión borrosa o pérdida de la visión, cansancio y debilidad, fiebre, mareos o confusión, pérdida de peso y en algunos casos ya muy, muy graves, el paciente puede presentar convulsiones. Para saber cómo tratamos este estado, pues la mayor parte de las veces se puede tratar y controlar, pero es sumamente importante que se reciba tratamiento cuanto antes, porque podría ser necesario que permanezca hospitalizado para recibir pues, dicho tratamiento. En primer lugar, pues los médicos le deben de administrar líquidos y electrolitos como potasio por vía intravenosa para pues tratar la deshidratación que ha tenido. Los médicos también van a administrar insulina para ayudar a disminuir el nivel de azúcar en la sangre. Doctor Campos, ¿podemos parar la grabación?